Siente el ruido de la calle, no hay más perros que no ladren, se van hombres corriendo, nada espera ni un momento, los vapores de la aduana, arriba gente, la basura ciudadana, los pedazos de una noche, los amores. La noche del búho. Si querés capacitarte en bienestar y terapias corporales, 2026 es el año para impulsar tu camino profesional de forma independiente. Elegí masaje integral y auxiliar en kinesiología, auriculoterapia integral, digitopuntura, drenaje linfático, reflexología, masaje estético y técnicas de spa, aprendizaje práctico y presencial, pensado para vos. Inscribite hoy. Consulta a la web o llama 2409-1515 o por WhatsApp 091 49 15 15 de Mapá Tres Cruces. Caminos del Agua, deportes y recreación. Navegamos en canoa los humedales de Santa Lucía. Ecoturismo en el oeste de Montevideo. Escuela de canotaje en Santiago Vázquez. Seguinos en Instagram, @CaminosDelAguaUy o comunicate al 091 335 990. Escuela de canotaje en Santiago Vázquez. Presenta Arazul para su línea Asepsis. Desinfectante de amplio espectro. Utilizado en la industria alimenticia como bodegas, lácteos, frigoríficos, tanto para lavado de maquinarias como para envases y locales. A diferencia de amonios cuaternarios y lejías, Asepsis no deja residuos tóxicos ni clorados. Es de rápida acción y muy fácil eliminación. ¿Tenés una cervecería artesanal? Asepsis se encarga de proporcionarte una desinfección efectiva en minutos. Ideal para fermentadores, botellas y equipos de envasado. Mantén tu espacio cervecero impecable. Asepsis es amigable con el medio ambiente. Es la opción perfecta para los cerveceros que se preocupan por su producto y la sostenibilidad. No dejes que la contaminación arruine tu arte. Llámanos al 2-222-3910 arazul.com o arazul@arazul.com. La noche del búho. Amigas y amigas de la Noche del Búho, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo streaming aquí desde el Museo Támaro, como todos los viernes a las 22 horas, que distribuimos conjuntamente con 970 Universal. Estamos en la mesa con el doctor Jaime Rosquier. Después de un tiempo de hablar telefónicamente, bienvenido a la mesa de la Noche del Búho. Bueno, muchas gracias por invitarme. Hoy voy a hablar de un tema que se refiere al 29 de julio de 2026, que es el Día Nacional de Lucha contra el SIDA. Ajá. Y para resaltar la importancia de la familia en la prevención y en la educación sexual, que es la prevención de la enfermedad, voy a leer una parábola que me llamó la atención y que se refiere al hecho. A ver. Pregunta el colibrí al árbol: ¿qué harás cuando nada tenga que ofrecerte? Respondió el árbol: me quedaré, porque el verdadero cariño nunca se quedó por la sombra, las flores o los frutos, se quedó por las raíces. O sea que la raíz, la familia, es la que educa a los seres humanos. Y cuando la familia no educa, tiene la responsabilidad los educadores sexuales y los gobiernos, que para eso pagamos los impuestos. Entonces voy a hacer referencia al Día Nacional de Lucha contra el SIDA
del 29 de julio recientemente pasado. Se conmemora ese día porque fue el día que apareció el primer paciente con SIDA autóctono del país. Ya habían habido un par de pacientes no autóctonos importados de otros países. Ajá. Uno de ellos, que yo conozco porque trabajaba conmigo en educación, que era un profesor de francés, que en un vuelo de Air France se contagió, En un vuelo. en un vuelo a partir de un vuelo. A partir de un vuelo. Y lo trajo importado y bueno, falleció. Pero este caso es autóctono. Lo que quiero decir que la enfermedad SIDA apareció en el mundo en el 1981. Sí. No se sabía todavía cuál era el agente productor. Pero en 1981 en San Francisco y en Nueva York aparecieron, declarados por la Organización Mundial de la Salud, pacientes con enfermedades de la piel, manchas violáceas o con afecciones respiratorias, neumopatías agudas por neumocistis carini, que es un agente que aparece en personas con baja defensa. Entonces se pensó que eso era un síndrome de inmunodeficiencia adquirida y no se sabía por qué había venido. Claro. En esa época, hasta que en 1984 se descubrió el virus del VIH. Gallo en Francia y Montagnier en París. 3 años después. 3 años después. Con la aparición del virus del VIH, aparecieron los aportes de las artistas que colaboraban porque muchos de los artistas se morían. Sí, yo recuerdo un caso icónico, el de Rod Hudson. Sí, y Elizabeth Taylor puso muchísimos millones de dólares. Y Madonna también, que hizo una donación al programa de SIDA con una canción, The Prayer, que es la plegaria, que conmovió al mundo. Gracias al dinero y a la mente prodigiosa de los científicos, se pudo establecer la prueba de VIH y el primer medicamento antirretroviral, que es el AZT. Eso duró durante varios años, hasta que recién, en 1996, apareció la medicación triple viral en Vancouver, en un congreso mundial de SIDA. Vancouver es en Canadá, en la parte inglesa de Canadá, no hacia Montreal, sino hacia el otro lado, hacia el Pacífico. Yo estuve ahí y le puedo asegurar que eso cambió la perspectiva del SIDA, de tal es así que hoy en día los SIDAs no se mueren y se transforman en enfermedades crónicas. Claro. Pero el problema del SIDA está en que es una enfermedad de costumbre, de hábito. De hábitos, sí. De hábito sexual. De modo que si usted tiene buenos hábitos y buena educación, no se enferma. Entonces yo traje en esta mesa una serie de implementos de los cuales usted o el que necesite elige uno en la farmacia. Que es el preservativo comúnmente llamado condón. Exactamente, el preservativo condón hay de distinto tamaño y forma. Por ejemplo, está este que se llama anatómico, que tiene un perímetro de 49 milímetros. Ajá. Está el común o clásico de 52 o 53 milímetros de perímetro. Y está el mega, Es más grande. que es el más grande, que tiene 56 milímetros de perímetro. Eso es de acuerdo al perímetro del pene. El perímetro del miembro, exactamente. Y si uno se coloca uno más chico, le puede apretar. Y si se coloca uno más chico, no lo tolera. No lo tolera. Generalmente hay que comenzar por el promedio
y después ve, si se le cae el promedio, usa el más chico. Claro. Y si el promedio le aprieta, se pone más grande. Evidentemente que los que tienen un miembro más grande, genéticamente, van a utilizar el mega. Yo tuve pacientes que utilizaban mega, otros que utilizaban los comunes y otros los micro. Los micros. Micro los... No es micro, está mal dicho. Los de menor Perímetro. perímetro. Bien. Bueno, pero eso, yo traje un Como un instructivo es. instructivo de cómo y qué se debe hacer con los preservativos. Y me parece que va a ser lo más positivo de la noche de hoy. Y lo voy a leer. Creo que está proyectado también. Lo vamos a poner en pantalla, sí. Y que dice así: si aún no has usado preservativos, prueba algunos sin compañía. Experimenta y practica imaginándote que estás con alguien. Hay que tenerlos a la mano guardados en un lugar fresco y seco. Cuando estés con tu pareja, es importante que usen preservativos cada vez que tengan relaciones sexuales y antes de que el pene entre en la vagina, el recto o la boca. Conviene hacerle saber a tu compañero o compañera tu deseo de usar preservativos mucho antes de que tengan relaciones sexuales. Al abrir el paquete, ten cuidado de no romper el condón. Y si observas que está reseco o maltratado, es mejor que uses otro. Los preservativos tienen una fecha de vencimiento, claro, y hay que controlar. Te conviene comprar únicamente las marcas de preservativos que son más resistentes y fijarte en la fecha de fabricación, que es lo que decía, para evitar que se rompan. Seas hombre o mujer, no te dé pena comprarlos. Si deseas, puedes echar una gota de lubricante con espermaticida dentro de la punta del condón para aumentar la sensación en el glande. Esto es optativo. Uh-huh. Es más excitante para ambos si tu compañera te pone el preservativo. Por supuesto. Antes de colocarlo, hay que presionar la punta del condón para que no quede aire atrapado ahí. Si la circuncisión no está hecha, mueve el prepucio hacia atrás. Generalmente el prepucio se corre hacia atrás solo en la erección, pero hay casos de prepucio largo que hay que tirarlo para atrás. Claro. Eso es una patología que se No, llama... no es patología. ¿No se llama fimosis eso? No, la fimosis es cuando el prepucio no se puede tirar para atrás. Está. Pero si normalmente va para atrás, eso no es fimosis. Y eso requiere cirugía a veces. La fimosis requiere cirugía. La fimosis se ve en la diabetes, en el adulto mayor, y se corrige corrigiendo la diabetes sin circuncisión. Uh-huh. Pero en el niño que nace con fimosis o en el adolescente, se aconseja la circuncisión. En Estados Unidos la circuncisión es un método de prevención del VIH-Sida. Sí. Porque está estudiado que los hombres circuncidados tienen menos frecuentemente VIH-Sida que los circuncidados porque entre la cubierta del preservativo y el glande queda secreción y ahí se mantienen los gérmenes. O sea que la higiene antes y después de la relación sexual es muy importante. Claro. El preservativo se pone cuando se tiene la erección. Ubica el condón frente al pene y desenróllalo alrededor de este lo más que puedas. Los mejores lubricantes están hechos a base de agua, como la jalea KI. Hay KI fría y hay KI caliente. O sea que si usted quiere tener un miembro caliente, se pone ahí caliente, claro, y lo pide en la farmacia. Si quiere que le queme, se pone caliente. Generalmente es mejor que quede fresco. Yo prefiero el fresco. Los derivados del petróleo, como la vaselina o el aceite y la saliva, no son recomendables. Ajá.
porque el aceite o la vaselina rompe el condón. Ah, la vaselina rompe el preservativo. Rompe el condón. Y lo que se ve en una película, Tango Feroz, que utilizaba manteca, tampoco. Sí. Es un lubricante en base a una grasa. Con Marlon Brando. Marlon Brando, exactamente. Si quieren tener seguridad absoluta, puedes usar 2 condones juntos. Uno arriba del otro. Se aconseja en las relaciones anales, Ajá. porque siempre uno se rompe porque es más fuerte el esfínter anal que el cierre de la vagina o de la boca. Una vez que hayan tenido el orgasmo, al irse separando, detiene el condón en la base para evitar que se tire el semen, Claro. porque si no es un enchastre. Y no es preservativo, porque no tiene que contaminarse, mezclarse el semen con la secreción vaginal. Claro. Ese es un método mecánico de prevención. Al lavarte, puedes ir empujando hacia afuera el semen que quedó dentro del pene, o bien orinar, o sea, exprimir el pene para eliminar el semen, o orinar. Generalmente para orinar se demora un poco. Usa un preservativo nuevo cada vez que cambies de orificio. Eso es para, el semen que queda remanente dentro del conducto. Dentro del conducto, dentro de la uretra. Pero eso va decantando solo. Y sí, sale solo, le Claro. mancha el calzoncillo. Y con la orina se Con expulsa la orina más. se limpia. Lo mejor es limpiarlo con agua y jabón o con borato de sodio. Lo que acá dice es que para cada cavidad hay que usar otro condón. O sea que, si usted va a tener relaciones orales, utiliza uno de estos condones, ya sabor a menta, sabor a chocolate o sabor a frutilla. Para todos los gustos hay. Para todos los gustos. Son sin azúcar. Ah, está. Es perfecto. O sea que para diabéticos también. Exacto. Si usted va a utilizar un condón de vagina o de recto o de ano, utiliza uno en vagina o 2 para el recto. Ah, ahí está. Para el recto 2 se aconseja siempre porque uno de ellos se puede romper por la presión del esfínter que corta. Claro. Tanto es así que han habido casos de retención de miembro en conducto anal, que han tenido que ir por contractura del esfínter al hospital prensados para que con una inyección se les dilate. O se van enganchados. Enganchados, exactamente. Esa es una manera de enganchar a las parejas. Sí, sí. Bueno, eso es un instructivo. Lo importante es leerlo y practicarlo. Los adolescentes lo practican y los adultos deberían practicarlo también. Entonces, lo que quiero decir ahora... Es muy importante, doctor, la educación en todo esto, porque todavía existe el pudor de ir a una farmacia y pedir un preservativo que otros escuchen. La gente... Sí, que van a pedir preservativos y terminan pidiendo aspirina. Aspirina, sí. Y es muy frecuente. Sí. Y bueno, el problema de la educación sexual es el obstáculo religioso. Sí. Y lo tengo que decir, porque yo soy judío, hay un obstáculo de la religión judía cerrada al preservativo, y lo mismo en el Opus Dei, en la religión católica y en los musulmanes que tienen una cantidad de hijos que tienen 18. Sí, sí, un disparate. Y ese es un problema del islamismo, no por la religión, sino por la cultura. La cultura, es un tema cultural, sí. Es la cultura familiar. Entonces, lo que quiero resaltar en el día de hoy es que, a pesar de haber pasado 40 años que yo trabajé en SIDA, en las 2 últimas décadas del siglo XX, tenemos un empuje de sífilis y un empuje de SIDA y de VIH. Y eso sucede porque en el Uruguay hay un subregistro de casos. O sea que lo que está pautado en el Ministerio de Salud Pública no es la realidad.
es la punta del iceberg. Y el iceberg está oculto Claro. en las casas. Hay gente que no consulta, que tiene relaciones anales y no consulta. No es un pecado tener relaciones anales, porque si usted se fija en el libro de hace 20 años de la cadena epidemiológica, en la página 62, la puerta de salida del VIH es el semen infectado o la secreción mucosa infectada, vaginal, o la sangre infectada. De modo que si no está infectado, no pasa nada. O sea que una persona sana puede tener relaciones por la boca, por el ano, por la vagina, todas las veces que quiera y no se infecta. Es lo que sucede en las parejas fieles. Fieles. No promiscuas. No promiscuo, exactamente. O sea que la promiscuidad es más de una en 24 horas con desconocimiento de su característica sexual. En la pareja sexual hay que ser honesto. Claro. Estoy corto de tiempo. Transparente hay que ser. Bueno, muy bien. Hay que ser honesto y transparente. Bueno, yo, para finalizar, quiero decir un poema de Mario Benedetti, que dijo: tu dolor nadie lo siente, tus alegrías nadie las nota, tus tristezas nadie las ve, pero pórtate mal o comete un error y todos estarán listos para criticarte. ¿Por qué digo esto? Porque muchos me criticarán por lo que dije en el día de hoy. Pero yo lo digo con sinceridad, honestidad y franqueza. Y con base científica. Bases científicas comprobadas por mi experiencia de más de 61 años de médico y más de 40 años trabajando en salud pública y en el Banco de Previsión Social, en la prevención de la salud de los trabajadores para que puedan reintegrarse al trabajo con VIH y con SIDA tratados. Sí, sí. Eso es un logro para el Uruguay a fines del 2000, a fines del siglo XX y principios del siglo XXI. Pues le agradezco a usted por darme a mí la oportunidad de mostrar algo que es muy importante y algo que no lo mostré. ¿Qué es esto? ¿Otro preservativo? Esto no es preservativo, es lo que confunde la gente. Este es un medicamento para el día después, cuando una persona es violada para no quedar embarazada. Y se confunde la pastilla del día después para no quedar embarazada con el tratamiento del día después para no tener VIH-Sida, que lo da el Fondo Nacional de Recursos durante 3 meses por aporte del gobierno. O sea que una cosa es no querer enfermarse y otra cosa es ser víctima de una situación imprevista que tienen que estar todos atentos. Y para eso es muy importante que diferencie la religión, lo que es prevención de embarazo, de lo que es prevención de enfermedades infectocontagiosas. Exacto. Que son 2 cosas distintas. Por eso traje esto, no para usarlo. Bueno, muchísimas gracias. A usted, Jaime. Buenas noches. Y no, que yo quería recordar que usted fue un pionero en distribuir condones cuando apareció el HIV. Sí, a mí me venían partidas de contenedores de condones al local en Blanes 1334 y distribuíamos a todo el país. Y ahora, por ejemplo, el Hospital de Clínicas y los centros asistenciales están regalando a las meretrices o prostitutas y a las personas que estén en situación
de riesgo, les dan condones masculinos, y lo que yo no traje son los condones femeninos, que no son de látex, que son de otro material. Y lo que quería decir es que hay condones para los que tienen alergia al lubricante o al látex. Al látex, que son sin látex, con poliisopreno. Ajá. O sea que no me digan que porque son alérgicos al látex no usan condones. No usan condones porque son unos vivos. Porque le pagan a las mujeres más por tener relaciones sin condón, sin saber que se están infectando. Exacto. O sea que el desconocimiento de la gente es la causa de la muerte de los jóvenes hoy en día. Pero tenemos la solución. La solución está acá. Muy bien, muy bien. Bueno, doctor, muy interesante todo esto. Vamos a seguir, Jaime, en otro programa, seguramente hablando más de preservativos. Vamos a ver si conseguimos ese de uso femenino para mostrarlo. Sí, se lo voy a conseguir. Bien. Yo se lo consigo. Es de una tela, es igual que los guantes azules, es de la misma tela, que en este momento no me sale. Bueno, en la próxima le voy a decir. Y además voy a seguir en la próxima con los mitos sobre la sexualidad. Exacto. Que había quedado inconcluso la semana pasada. Muy bien, bárbaro. Bueno, Jaime, muchas gracias nuevamente. Nosotros vamos a una pequeña pausa y ya continuamos con más La Noche del Búho. La Noche del Búho. Antes que nada, quisiera agradecer al poeta Fernando Villalba por la confianza para leer sus poemas y a Leonel Bettinelli, que es quien va a guiar musicalmente la intervención. Los dos poemas que vamos a abordar pertenecen al libro de Poesía Vaivén, del multipremiado poeta transhumante Fernando Villalba. El primer poema está dedicado a Alfonso X. Alfonso X, conocido como el Sabio, fue rey de Castilla, León y Galicia, y por casi 20 años rey de Alemania y soberano del Ducado de Gasconia, en la segunda mitad del siglo XIII. Sus intereses, además de los propios del soberano, que incluían las leyes, la diplomacia, la economía y la guerra, abordaban los más variados disciplinas: la astronomía y la astrología, la historia, los idiomas, la literatura, la filosofía, la religión y la música. Fue autor de numerosos trabajos, sobre todo cantigas y poemas musicales. La cantiga que vamos a escuchar, con acompañamiento del poema de Villalba dedicado a Alfonso X, fue compuesta por el propio Alfonso X. Alfonso X, el Sabio, fue precursor del español escrito, un idioma que creció y se enriqueció hasta constituirse en la lengua nativa más hablada de Occidente, algo que quizás él nunca imaginó. Sin embargo, escribió su corpus poético en portugués. En aquella época era común medir el tiempo según cuántos rezos podían hacerse mientras sucedían los hechos. Las vidas transcurrían impulsadas por la brisa musical de las palabras. Y un segundo poema que va a acompañar musicalmente Leonel, que se titula El Yunque. La música del compositor Sergei Prokofiev se titula La Mañana y es la primera pieza del álbum Música para Niños, opus 65. De un suelo encarnado brota la noche en crucigrama de los edificios. Tornillos de luz sujetan el cielo y otros asuntos de importancia. Pestañas de semáforos, ojos de santas
detrás de las cortinas, drones con plumas de antimonio. Los taxis trancan puertas, se acercan cinturones, chispa en las hebillas, señoras de armadura, tacones, sobre tapas de cloacas macizas y enojadas. Habrá que pedir a los gitanos continuar con la forja. Solo el ángel temporal les concede los brazos azules. Las camisas de acero al carbón abiertas, cerradas de posibles amantes. Embolsan la luna en motocicletas. Centauros alados, con un golpe de mago, remontan el viento en vaivén que trae cantos de África. Blancas hierbas crecen de repente en gotas de nubes. Y el aire ya no espera, enloquecen los molinos, estallan galopes entre nubarrones de mercurio y menta. Inminentes ladrones hurgan desde el cielo, oscurecen los LEDs, antenas atentas, teléfonos, coches y recién nacidos. Solo el ángel templado del titanio podrá forjarles los zapatos. Vuelos al ras de cigüeñas cazabombarderos llevan el día, la jornada usada para sitios del oeste donde más las necesitan. El peso agazapado de la polución rasga redes en lo alto. Vientos presidiarios recién liberados sueltan las melenas. Una ranura eléctrica lleva el cielo al suelo. Un instante, Hiroshima, esquirlas de miedo, pupilas de vidrio negro en las ventanas, que sólo así descarga, que sólo así rezonga Dios. Por esta noche habrá que abstenerse de robar. Siempre habrá una santa y un gitano. Alguien tiene que sacar los clavos de los crucificados. La noche del búho. Amigas y amigos de la Noche del Búho, continuamos con el programa. Estás en el Museo Támaro. Te cuento que Támaro desde 1888 diseña y fabrica medallas, plaquetas, trofeos, premiaciones e insignias. Está en la calle Juncal 1429 o 1425 el museo. El teléfono 2915-9915 o al 099-259-511. Vamos a comenzar con la columna de, en esta oportunidad, Arte, Arquitectura y Música. Bienvenido, Jorge. Hola, Gustavo. Hola, Daniel. Hoy nos acompaña un amigo que es músico y fotógrafo, Daniel Ferreira Leites, que nos va a acompañar con la guitarra, porque este programa, ya que habla sobre música, y la música es la parte estructural de todo lo que vamos a desarrollar, nos va a servir para ir marcando el ritmo a cada una de las partes de la intervención. Y bueno, vamos a empezar con un tema de él.
tema que la música estructura todo el desarrollo del tema, implica, además del arte, la arquitectura y la música, algunas otras disciplinas que aparentemente no tienen mucho que ver, pero que vamos a ver cómo se van a ir metiendo dentro del asunto. Por ejemplo, la biología, la física, la medicina, la antropología y la metafísica. Todo el mundo ha estado expuesto desde siempre al arte, a la arquitectura y a la música. Y todos entienden perfectamente cada uno de esos conceptos. Sin embargo, es menos habitual entender el arte, la arquitectura y la música como elementos vitales de un único sistema integrado de percepción, materia, energía y conocimiento. Por lo que, para poder abordar el tema como una noción unitaria, primero vamos a echar un poco de luz sobre cada uno de sus componentes. Lo primero que debemos tener presente es que la música es muchísimo más que una secuencia estructurada de sonidos, que melodía, ritmo, ejecución e interpretación, con una cierta armonía destinada a tener sentido y para el agrado del oído o el espíritu humano. Tenemos que entender que la música, en un contexto infinitamente más grande, mucho más allá de la finalidad recreativa, artística, terapéutica o ceremonial. En la arquitectura y ocasionalmente en las artes plásticas es natural y necesario que se integren y fundan disciplinas distintas, con el propósito de enriquecer la experiencia vital. Y vamos a mostrar un primer ejemplo, que es una iglesia barroca tardía y rococó. Ya arranca, es un poco en la transición de esos dos periodos. Es una iglesia alemana, está en Múnich, se llama Iglesia de San Juan Nepomuceno. ¿Es como algo ecléctico, puede ser? De los hermanos Assam. No es ecléctico, es un estilo, es barroca. Es barroca que retomaba muchas cosas de los periodos anteriores, renacimientos, clásicos y demás, pero les agrega como toda una componente escenográfica y de atiborramiento de elementos que definen el estilo barroco, y después el rococó, que es ya como la explosión máxima de todo aquello. Y que en realidad esto, más que una iglesia, originalmente los hermanos Assam eran, además de arquitectos, artistas plásticos, ¿no? Y hicieron como este edificio como una capilla para ellos mismos. O sea, no fue pensado como una iglesia para el gran público. Estaba pegado a la casa de uno de ellos, se comunicaba y era como una capilla para ellos, familiar, para como oratorio, y era su capilla privada, pero el público cuando la vio dijo: nosotros queremos poder disfrutar de todo esto que era espectacular. Entonces quedó abierta al público y quedó, como una iglesia para la gente también. Es una iglesia de 1746, y lo interesante, se ve en la foto de la derecha, que es una característica bien del barroco y del rococó también, que es que no se sabe dónde empieza un elemento y dónde termina, y dónde se encuentra con el siguiente. No se sabe dónde termina la pared y dónde empieza el techo, o dónde termina una columna y sigue con el elemento siguiente, porque todo está como entreverado. O sea, todo tiene una lógica integral, pero hay una fluidez del espacio y las formas que nunca antes en la historia se había dado tan profundamente como en este periodo. La arquitectura barroca buscaba disolver los límites entre las disciplinas y los elementos que la componen. No se sabe dónde termina la arquitectura y dónde empieza el arte, dónde termina la pared y dónde empieza el techo. La luz que recorre el espacio, enfatizando, ocultando, revelando, calificando, parece fundirse con la música del órgano
y con otras percepciones en un recorrido teatral de descubrimiento y asombro continuo. Ese era un poco el propósito, deslumbrar y fascinar a quienes habitaban esos espacios. Todo es parte de la misma experiencia vital. Así que bueno, vamos a seguir con un fragmento musical de Daniel. Esta integración de elementos también se da como desde otro lugar. En los sentidos sucede algo similar, con la sinestesia. Hay quienes lo llaman kinestesia, y es un fenómeno neurológico que ocurre cuando la estimulación de un sentido provoca de forma involuntaria y automática la experiencia en otro sentido. Por ejemplo, al escuchar una nota musical, ver un color específico. Esto es la cromestesia. Es decir, que ciertas palabras hacen percibir sabores concretos. Por ejemplo, esto es la sinestesia léxico-gustativa. Todos tenemos algo de sinestesia en alguna de sus variantes. Por ejemplo, si tú me decís milanesa a caballo con papa frita, a mí las glándulas gustativas enseguida empiezan a activarse, ¿no? Aparece el sabor. Claro, uno piensa en una cosa y ya los sentidos derivan en otro camino. Entonces hay como esa comunicación entre los elementos. Bien, y ahora vamos a relacionar este concepto con el arte. Vamos a mostrar un ejemplo que son 3 exploraciones plásticas en base a la música de Vasily Kandinsky. Kandinsky fue un pionero en interpretar bajo la forma de arte sonidos, melodías, compases y estructuras musicales de lo más variadas, haciendo una interpretación libre, muy personal, y muy por fuera de los cánones artísticos aplicados hasta ese momento. Es como que tuvo que desarrollar un lenguaje expresivo nuevo, porque si ves las imágenes, tú pensás que en esa época se venía haciendo cosas clásicas, ¿no? Representación figurativa tradicional, y de pronto aparece Kandinsky con estas figuraciones basadas probablemente en el jazz, ¿no? O en las músicas de esa época, y las transforma como uno se imagina la sinestesia cuando un sentido dispara a otro. Bueno, en este sentido la música dispara el color. Estos ejemplos derivados de la sinestesia son para tener presente que los distintos sentidos, así como las distintas artes, a ciertos niveles se comunican, se interconectan y se funden en una única experiencia sensorial y vital. Ahora vamos a ver un ejemplo sencillo de cómo una investigación plástica llegó a expresar materialmente una concepción matemática, porque la lógica, la razón y la abstracción también son parte del sistema. Y vamos a ver un siguiente ejemplo, que en realidad son 4 ejemplos, del uso de las matemáticas en el arte y el diseño. Son obras de un artista que se llamaba Max Bill, que fue artista y diseñador suizo, fundador del movimiento del arte concreto, adaptando la teoría de Theo van der Zurg en sus investigaciones plásticas, donde integraba geometría y matemáticas y las aplicaba tanto a la pintura como a la escultura y al diseño. Hay un reloj que aparece ahí, que es un Junghans,
es un reloj alemán que ha sacado toda una serie de relojes en base a los diseños de Max Bill y que se sigue produciendo 100 años después, así, tal cual los diseñó él, que son atemporales, son una joya del diseño. Pero también se dedicó al equipamiento de interiores, a la pintura, a la escultura. Bueno, Max Bill, y siempre con la matemática presente en todos estos diseños. Max Bill escribió: creo que es posible desarrollar ampliamente un arte basado en una concepción matemática. Se crean hoy, por medio del arte, símbolos nuevos que sin duda tenían ya su fundamento emocional en la antigüedad, pero que tal vez, más que ninguna otra posibilidad del ser humano, puedan llenar el mundo emotivo de nuestra época, porque no son puro formalismo, como erróneamente se consideran, ni son solo forma como belleza, sino pensamiento, idea, conocimientos convertidos en forma, es decir, no son sustancias existentes en la superficie, sino idea primaria de la estructura del mundo, de comportamiento frente a la imagen que actualmente podemos hacernos del mundo. No son copia, sino sistema nuevo, comunicación de fuerzas elementales de un modo perceptible por los sentidos. Todo esto, que fue escrito hace como 100 años, se puede perfectamente aplicar hoy día en cierta forma de entender el arte y también aplicado a las matemáticas y la relación entre las disciplinas. Bueno, este texto es como el complemento perfecto a lo que vamos a estar desarrollando. Vamos a ver un siguiente ejemplo, que es otro alemán, Heinrich Neugeboren, que es una escultura que es un homenaje a Johann Sebastian Bach. Esto es bien interesante porque parte de la música, de la estructura del pentagrama, de la representación, luego hay una abstracción, hay un proceso de desarrollo de la abstracción del plano y luego al espacio para materializar esa partitura musical tridimensionalmente, de una manera muy personal, hasta llevarlo a una escultura. Es una representación tridimensional de una obra de Bach. La intención era conmemorar el estilo polifónico de Bach. Neugeboren aspiraba a hacer una expresión visible de la maestría combinatoria de Bach. Se trata de una abstracción en la conceptualización musical, decidiendo qué importa y qué no, reinterpretando y materializando en un objeto. Neugeboren fue un alumno de la Bauhaus, famosa escuela alemana de diseño, en activo en entreguerras, que a partir de las artes buscaba resultados prácticos y funcionales. O sea, no se quedaba en el arte. El arte era como el punto de partida para el diseño. Algunos docentes de la Bauhaus que se aproximaron a la obra de Bach fueron Paul Klee, Johannes Itten, Lionel Feininger, Laszlo Moholy-Nagy, cada uno desde ángulos diferentes. Pero la música no solo fue materia de estudio y de trabajo de los artistas, también la arquitectura se dedicó durante milenios a la función y expresión de los espacios destinados a escuchar música y otras artes. Bueno, y ahora Daniel nos va a deleitar con otra pieza. Esto nos viene bien para cambiar un poquito el tema y voy a mostrar unos pocos ejemplos de arquitectura para la música. Y vamos a ver unas imágenes, que es un collage, donde vemos arriba a la derecha el teatro de Epidauro, en Grecia. Luego, ahí arriba a la izquierda,
una catedral con órgano, que es la iglesia de San Eustaquio en París, donde el órgano, que era el instrumento propio de las iglesias románicas, renacentistas, barrocas, de ahí en adelante hasta el día de hoy, el órgano es el instrumento como más apropiado, más propio de la iglesia, y por su escala se configura como parte del espacio, o sea, está diseñado en función del espacio y es como parte del edificio, o sea, no es, muchas veces no es algo como ajeno, no, es parte de todo lo que sucede ahí adentro, porque es parte fundamental además en generar como ese clima, ¿no? ese ambiente que cada parte de la celebración debe tener. Bien, luego abajo a la izquierda es una vista interior del Teatro Solís, nuestro Teatro Solís, y abajo a la derecha un teatro bien contemporáneo del estudio de Zaha Hadid, que una arquitecta, la arquitecta más destacada de los últimos tiempos, es el Teatro Heydar Aliyev Center en Bakú, en Azerbaiyán. Es una obra del 2013. Eso para mostrar como distintas aproximaciones de la arquitectura a la música, con teatros, con iglesias, con, en fin, lugares abiertos, cerrados, desde distintos lados. Todos estos edificios, tanto antiguos como modernos, que tienen como propósito fundamental la utilización del sonido de diversas formas y con fines específicos diferentes, hacen uso de principios físicos que hoy podemos aplicar y calcular con fórmulas matemáticas, que refieren a la reflexión y absorción del sonido por los materiales del edificio, los distintos tipos de revestimiento, el volumen del público y su capacidad de absorción sonora, porque se diseña sabiendo que hasta la ropa absorbe el sonido, el tapizado de las butacas absorbe el sonido, y cada elemento tiene sus características, entonces todo juega en el diseño de ese espacio interior. La capacidad de absorción sonora y las propiedades del propio espacio. Ejemplo, para regular la intensidad y tiempos de reverberación según sus dimensiones y características. Últimamente, a la solución pasiva de la técnica se le ayuda con una herramienta activa, que es la tecnología electroacústica. La arquitectura ha tenido siempre presente a la música para expandir su potencial, para agregarle una nueva dimensión al espacio y al entorno, para hacer una experiencia vital más completa y más compleja, y con más sentidos involucrados en la aventura de habitar. Bien, y vamos a escuchar un nuevo fragmento musical. Volvemos a darle otro enfoque al asunto y vamos a hablar del agua. Pero vamos a ver primero unas imágenes que son, la mitad de arriba es el teatro de Epidauro, que es una vista del teatro, y la representación en planta. Ajá. O sea, el plano de donde está el teatro, que está arriba en la imagen del dibujo. Y lo interesante de esto, que es a lo que quiero llegar, es la relación entre el edificio y el curso de agua. Hay un río que está justo al pie del teatro, que ese río se canalizaba una sección y se le hacía llegar hasta abajo del escenario.
se generaba como una especie de pequeño estanque. Entonces se genera como una cámara de aire entre el escenario y ese espejo de agua, y es como sucede con la guitarra, que tiene como una cámara de resonancia entre el plano, entre la tapa de la guitarra y ese espejo de agua. Entonces se multiplica el sonido adentro de esa caja de resonancia, y la persona que está en el medio de ese escenario, la voz se dispara y la puede escuchar perfectamente, hasta la respiración, la persona que está en la última fila del teatro. Bueno, el Teatro de Epidauro es de los que mejor acústica tenían en la antigüedad, es el ejemplo perfecto. Y desde allí todos los teatros como mantuvieron esa tecnología del agua al servicio del sonido. Nuestro Teatro Solís, que ahora viene la imagen, no sé si la sacaste la foto, es necesario, porque la mitad de abajo son dos imágenes de una sección de Montevideo antiguo, donde en el cuarto izquierdo aparece un plano de Montevideo antiguo, donde está la ciudadela con la muralla, ¿no? Y hay tres como circulitos rojos alrededor. Bueno, esos circulitos rojos eran los pozos de agua. El Pozo del Rey, estaba el Pozo de la Aguada, hay un pozo interior, pero eran lugares donde la gente iba a buscar agua, iban los aguateros, en fin. Y después, primero estaban abiertos, luego se les hizo como una especie de estructura de pozo para hacerlo más prolijo, ¿no? Bien, en el círculo inferior, que está en el mapita de aquí, en el plano de al lado, cuando ya la trama urbana creció, se instala el Teatro Solís, justo arriba de los Pozos del Rey. No es casualidad, es justamente porque se utilizaba, como sucedió con el Teatro de Epidauro y todos los teatros clásicos, que ese espacio de agua natural se lo domesticaba un poco, ¿no? Se hacía como una especie de ojo de agua, una especie de piscinita, ¿no? Donde el agua superficial generaba esto que estaba diciendo, ¿no? Como una especie de caja de resonancia abajo del escenario. Bueno, y se consideraba el Teatro Solís, dentro de los teatros del siglo XIX, de los teatros de mejor acústica del mundo. Era realmente una acústica muy lograda. ¿Y qué sucedió? Bueno, vamos a ver, primero voy a hablar un poquito del tema y después me voy a concentrar en el Teatro Solís, que es interesante. Sí, hay un pozo de agua muy cerca del Solís. Cierto. Lo descubrieron hace poco. En la ampliación de Casa Presidencial. Ahí está, de presidencia, correcto. Bien, entonces, antes de desarrollar el tema, vamos a un corte y continuamos con el tema. Hacemos una pausa y volvemos con más en La Noche del Búho. La Noche del Búho. Si querés capacitarte en bienestar y terapias corporales, 2026 es el año para impulsar tu camino profesional de forma independiente. Elegí masaje integral y auxiliar en kinesiología, auriculoterapia integral, digitopuntura, drenaje linfático, reflexología, masaje estético y técnicas de spa, aprendizaje práctico y presencial, pensado para vos. Inscríbete hoy. Consulta a la web o llama 2409-1515 o por WhatsApp 091 49 15 15 de Mapá Tres Cruces. Caminos del Agua, deportes y recreación. Navegamos en canoa los humedales de Santa Lucía. Ecoturismo en el oeste de Montevideo. Escuela de canotaje en Santiago Vázquez. Seguinos en Instagram, @caminosdelagua.uy o comunicate al 091 335 990. Escuela de canotaje en Santiago Vázquez.
presenta Arasul para su línea Asepsis. Desinfectante de amplio espectro. Utilizado en la industria alimenticia como bodegas, lácteos, frigoríficos, tanto para lavado de maquinarias como para envases y locales. A diferencia de amonios cuaternarios y lejías, Asepsis no deja residuos tóxicos ni clorados. Es de rápida acción y muy fácil eliminación. ¿Tenés una cervecería artesanal? Asepsis se encarga de proporcionarte una desinfección efectiva en minutos. Ideal para fermentadores, botellas y equipos de envasado. Mantén tu espacio cervecero impecable. Asepsis es amigable con el medio ambiente. Es la opción perfecta para los cerveceros que se preocupan por su producto y la sostenibilidad. No dejes que la contaminación arruine tu arte. Llámanos al 2-222-3910 arasul.com o arasul@arasul.com. La noche del búho. Muy bien, continuamos con el streaming. Estamos en Casa Támaro conjuntamente para 970 Universal. Y estamos con arte, arquitectura y música. Ahí está. Y estábamos hablando específicamente de la relación entre el agua y la arquitectura. Cómo el agua sirve a la arquitectura para mejorar ciertas condiciones de sonido y de habitabilidad. Para potenciar el recurso acústico y la experiencia sonora, el arquitecto desde la antigüedad ha recurrido al agua como material para mejorar las condiciones sonoras de un local, como soporte vital o como elemento líquido con cualidades arquitectónicas, capaz de producir sonidos, entornos acústicos y espaciales, agua como flujo energético u objeto modelable por las superficies que lo contienen, y agua como verdadera música también. El agua, entre sus muchas propiedades, reacciona con el sonido, porque tiene una densidad y plasticidad específica que responde a determinadas frecuencias, al punto de reordenar sus moléculas y hasta la masa del agua en función de lo que este material está escuchando. Por eso, y para contar siempre con agua pura como material de trabajo, los teatros clásicos, como nuestro Teatro Solís, el Teatro Solís, bueno, habíamos dicho que se había construido sobre los Pozos del Rey, a propósito se eligió específicamente esa localización, esa ubicación. Se construían sobre cursos de agua subterráneos, casi superficiales, y como superficie líquida en el espejo de agua utilizado, oficia como espejo y multiplicador natural del sonido, conjuntamente con una cámara resonante en dos secciones. La primera bajo el escenario en contacto con el agua y la segunda la envolvente del escenario y la sala misma. Es muy parecido a una guitarra. Las cuerdas emiten una vibración y sonido sobre la superficie de la guitarra, como sucede sobre un escenario. Estos elementos, vibración y sonido, entran por la boca de la guitarra hacia la caja de resonancia, el cuerpo hueco y curvo del instrumento que multiplica, expande, amplifica y da carácter al sonido. Y luego este sonido, ya definido, se proyecta al espacio. Y bueno, quería hablar un poquito de la remodelación del Teatro Solís que se hizo entre el 98 y el 2004, que me contaron algo que a mí me entristeció un poco, porque en la vorágine final de, bueno, estaba Arana en la Intendencia, gobierno de Sanguinetti y luego de Valle, que, bueno, Carámbula era director general de Cultura, es como que para poder llegar a una fecha determinada, supongo, o para que los recursos alcanzaran en algo que seguramente les debe haber disparado por todos lados, tomaron la decisión de cegar ese pozo subterráneo. Claro, no está a la vista, ¿no? Uno visualmente nadie se entera, pero ¿qué sucede? Cambia toda la acústica de la sala. O sea, esa acústica natural que tenía
hasta ese momento se perdió. Y bueno, yo uno que ha conocido el Solís antes y después lo puede constatar. Ahora, claro, como se complementa con este tipo de recursos, ¿no? La ingeniería electroacústica suple todas las deficiencias acústicas naturales del local. Así que ¿fue una decisión técnica esa? No sé por dónde pasó la decisión, solo sé el final que sucedió. Claro, pero bueno, son cosas que en pos de poder avanzar en obras y, en fin, cumplir con ciertos cronogramas, a veces se toman decisiones que, bueno, que técnicamente digamos que no son las más felices, pero nadie se entera porque con este tipo de aparatos se resuelve todo, pero bueno, era como una cualidad natural y era un rasgo distintivo del Teatro Solís. Bueno, por milenios se consideró al agua como uno de los 4 elementos esenciales: agua, tierra, fuego y aire, ya que sin agua no existimos, ni nada con vida en esta tierra. Más del 70% de la superficie terrestre está cubierta de agua. 2/3 de nuestro cuerpo es agua estructurada, intracelular, H3O2. Nosotros tomamos H2O, pero el organismo la transforma en esta agua intracelular. Y que la producimos nosotros. Y desde el mes y medio de gestación, que es cuando en un embrión, cuando el corazón empieza a latir, nuestro cuerpo se desarrolla y crece en el vientre materno en un medio acuoso, el líquido amniótico. Así que el agua, ya sea como vapor de agua atmosférico, en forma estructurada, en forma amniótica o en forma embotellada, nos acompaña siempre. Y toda esta agua resuena y se reordena vibracionalmente, y nuestro cuerpo vibra con ella. Así que vamos a ver algunos ejemplos arquitectónicos en donde el agua y su música es protagonista del espacio que habitamos. Entonces vamos a ver una siguiente imagen, que es un collage de una única obra, que es un complejo en realidad, se llama La Villa d'Este en Tivoli, que además de la villa, además de la casa, que era una casona importante, tiene cascadas y canales. Ahí está, se desarrolla todo en un predio como bastante inclinado sobre una colina, y aprovecharon un río que había por ahí cerca, el río Amiens. Se le hizo un desvío de 1 kilómetro y se generó una cisterna abajo de la villa para poder generar toda una cantidad de fuentes y de recursos de agua para los jardines de esta villa, que está, bueno, en Tivoli, en Italia, ¿no? Es una obra de estilo manierista, la villa en sí, pero también los jardines del siglo XVI, que es la última etapa del Renacimiento, y fue, digamos, mandada a construir por Hipólito II de Este, que era cardenal y gobernador de Tivoli. Y tiene, por ejemplo, vemos en la imagen, vemos tres imágenes, que no sé si son exactamente las más representativas, porque los jardines son muy amplios, pero creo que dan un poco la idea. Tenemos arriba, a la izquierda, hay como un gran espacio lineal, todo con fuentes hacia un costado, hacia el otro lado están las vistas hacia abajo, porque todo esto es en pendiente, pero entonces este espacio se llama las 100 fuentes están en este recorrido. Después en el espacio de abajo está la fuente oval, que se ve aquí, sobre un gran estanque, y después tenemos arriba a la derecha está la fuente de Neptuno,
Y arriba de esa fuente, porque tiene como una terraza arriba, hay un órgano de agua al fondo, que no se llega a ver en la imagen, pero te lo describo. Fue diseñado, todo esto fue diseñado por Pirro Ligorio y un ingeniero hidráulico llamado Tommaso Chirucci. El órgano de agua me parece un concepto fascinante, ¿no? Que el agua se la hace llevar por unos tubos donde comprimen masas de agua y esas masas de agua hacen mover un molino de agua que las aspas del molino presionan las teclas del órgano y esas teclas emiten sonidos, de hecho emiten melodías específicas, pero melodías reconocibles, no es música poética así de la medio natural, no. Eran los madrigales de la época, era la música que todos conocían, y surgía de este mecanismo que el agua era como el primer elemento en todo ese mecanismo para generar el sonido. Bueno, el agua como música en la arquitectura implica pensar la conjunción de elementos en todo su potencial imaginable. El agua como recurso plástico, modelable y estético. El agua como forma de vida y que sustenta vida. Por ejemplo, un estanque con peces. El agua como recurso simbólico, mágico, alquímico. El agua como espejo, capaz de multiplicar planos y espacios. El agua como instrumento, emitiendo sonidos y marcando el tiempo. El agua como herramienta de sanación, de contemplación y meditación. El agua como elemento constructivo, como aislante térmico, en cubiertas de agua, por ejemplo. El agua como compañía, recuerdo, elemento místico o dinamizador en movimiento. El agua como material recreativo y lúdico, piscinas, estanques, fuentes, juegos. El agua como regulador térmico y humídico, como fenómeno áptico y sanitario, etcétera, etcétera. El agua es un vehículo, un canal, y también es un medio, un entorno y un hábitat. El agua nos rodea, nos da vida y nos purifica. Somos agua. El agua nos acompaña desde la creación, y como decía el arquitecto Barragán, un jardín con agua contiene el universo entero. Bien, y vamos a seguir con un siguiente fragmento musical a cargo de Daniel. Muy bien, bueno, vamos a mostrar una siguiente serie de imágenes, vamos a introducir un concepto nuevo y desconocido para la gran mayoría de las personas, que es el concepto de la cimática. La cimática. Cimática. ¿Qué es la cimática? Es el estudio, la ciencia y el arte de hacer el sonido visible. Así es, la materia obedece al sonido. Y esta propiedad es utilizada por el arte y la arquitectura desde hace más de 1000 años, en rosetones de catedrales góticas, en mandalas tibetanos antiguos o en configuraciones de planta y espaciales en templos hindúes y camboyanos. En la imagen vemos, por ejemplo, algunos rosetones de catedrales góticas, sí, sobre todo algunas románicas, y lo que vemos al costado, que son esas configuraciones que son como muy parecidas, pero muy naturales, pero que son raras, ¿no? Uno no está acostumbrado a ver esto, pero ya se los conocía desde la antigüedad. Sobre una superficie circular se pone, por ejemplo, agua o limaduras de algún metal o granos de arena, y el sonido, según la frecuencia que tenga, reordena esos elementos y genera estas configuraciones. Entonces, en eso se basaban los antiguos para hacer
diseños en fachada, a veces en cúpulas, en fin, de lo más variado, pero la arquitectura aprovechaba los diseños que producía la cimática para hacerlos propios, porque son algunos de gran belleza. En la sección de abajo a la derecha, donde están esas imágenes como violetas, se muestran las configuraciones que producen las notas musicales: si, do, re, fa, sol, mi, fa sostenido, sol sostenido. Cada nota genera específicamente estas composiciones cimáticas. Y hay una imagen abajo a la izquierda que determinadas frecuencias hacen que un chorro de agua que debería caer derechito genere como un remolino, como una espiral. El propio sonido condiciona la forma del agua, y esto es bien interesante. Bueno, en la aproximación más básica a la disciplina de la cimática, tenemos que los distintos sonidos enfocados sobre una superficie altamente sensible, puede ser agua, que es muy impresionable, o finos granos de arena, limaduras metálicas o incluso fuego, genera distintos patrones geométricos según las distintas longitudes de onda y frecuencia. Las ondas de sonido organizan la materia en extraordinarios patrones geométricos, casi como un lenguaje oculto de la naturaleza. Y estos diseños y patrones, que también aparecen en la flora y fauna, girasoles, caparazones de tortuga, etc. No puse aquí una imagen, pero una caparazón de tortuga donde el diseño tiene como una especie de poliedros, ¿no? En esa caparazón. La llamada 7 quillas. Responde casi exactamente a una configuración generada por estos patrones de la cimática. Y la configuración de un girasol, que es como una especie de elemento que arranca del centro y se va disparando como en espiral y hacia afuera, también es una configuración prácticamente exacta a uno de los patrones de la cimática. Bueno, en la naturaleza se da de distintas maneras, y la arquitectura tomó nota, ¿no? Esos diseños y patrones que también aparecen en la flora y la fauna, se han utilizado desde la antigüedad en el arte y la arquitectura, y distintas culturas lo han llamado geometría sagrada. Cada templo con torres y agujas del pasado y aún en actividad, sin importar de qué religión o zona del mundo, Francia, India, Camboya o Japón, tenían una firma cimática única, con diferentes efectos sanadores. No solo eran lugares de culto, eran lugares de sanación, a través de la exposición a frecuencias específicas y energías telúricas determinadas captadas a través del éter. La cimática revela cómo el sonido modela el mundo a nuestro alrededor. Incluso nuestro cuerpo, que está hecho de materia, energía y sonido, tiene su propia música interior, generada por el propio latido del corazón. Y este ritmo puede ser alterado y hasta sincronizado por una fuente externa de sonido, por otro ritmo musical. Se han estudiado que el cuerpo humano es receptivo biológicamente, orgánicamente, a la música. Las células rojas de sangre se multiplican varias veces en entornos con música, en comparación con las células en entornos silenciosos. La música tiene efectos regenerativos y terapéuticos. Y si vamos a una escala micro, nuestro ADN, la doble hélice molecular, tiene la misma forma, vista desde arriba, ¿no? La hélice, si la vemos desde arriba, que la forma de una determinada frecuencia producida por la cimática. Esto también hace evidente el porqué del nombre geometría sagrada. Se da en todos los niveles de la naturaleza. Así que música, el consciente y el subconsciente humano, genética, el clima, la energía terrestre y cósmica, biología, matemática, física, arte y arquitectura, etc., están íntimamente relacionados a través de la cimática.
que genera un universo propio, tan vasto como inexplorado. Sí, estaba pensando que esa forma la tiene el iris del ojo. El iris del ojo tiene algo, sí, como, y además cada iris es único, ¿no? Único, sí. Entonces sí, puede tener como... Puede responder a eso. Responder a algún efecto simático propio, sí. Bien, y vamos a continuar con un siguiente fragmento musical. Muy bien. Bueno, ahora vamos a ver un subtema diferente, relacionado por supuesto con la música. Vamos a mostrar una imagen, en realidad dos imágenes, una arriba de la otra, que es un concierto, imágenes de un concierto, el concierto de Pink Floyd en Berlín en 1990, Pink Floyd The Wall. The Wall, sí, exacto. Que fue un año justo después de la caída del muro. Del muro de Berlín. Fue muy importante este concierto porque Pink Floyd ya era un grupo súper conocido y el disco de Wall tenía una letra, ¿no?, que era como muy fuerte. En esa época además llegaba muy hondo al espíritu, sobre todo, bueno, al espíritu de los que vivían del otro lado del muro de Berlín, les debe haber llegado mucho. Pero todo esto porque el tema, este subtema, se trata de la palabra, cómo la música suele estar acompañada de la palabra, no solo el sonido instrumental, sino la palabra acompañando ese sonido, esa música, con un cierto contenido y a un cierto ritmo, como parte fundamental e indisoluble del acto musical. Debemos tener presente el alcance real de la palabra, porque la palabra no es solo voz ni expresión en un acto de comunicación. La palabra es intención, la palabra es un acto vital, la palabra activa la realidad. Y estas imágenes del concierto de The Wall, que además The Wall es literalmente el muro, y claro, después de la caída del muro de Berlín, haber puesto esa escenografía de un muro que medía como 7 pisos o más de alto, que era una barbaridad, y medía como 2 cuadras de largo, y literalmente tiraban el muro abajo esa escenografía, y aparecían figuras, en fin. Era de una teatralidad y de una escala que realmente fue fenomenal. Bueno, cuando la palabra con significado está envuelta en música, nos llega profundamente al alma, porque es un acto de creación, un acto vital que atraviesa nuestro ser, nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso de punta a punta, y cada fibra puede vibrar con cada compás y expresión manifestada. Y un estribillo, repetido incontables veces, puede condicionar la percepción y guiar una decisión personal o influir en el subconsciente de las masas. Música con letra es una herramienta de poder y puede ser un instrumento subconsciente de manipulación y control. Bueno, se la ha utilizado a lo largo de la historia con un poco este propósito. La música reprograma la mente subconsciente, por eso uno recuerda las letras. El 90% del comportamiento humano se manifiesta desde estos programas internos. Escuchar música positiva o negativa te programa para manifestar de forma positiva o negativa. La música es frecuencia y puede entrar al cerebro, afectando directamente tus células y el agua estructural de tu cuerpo. El agua interior se reorganiza en función de la música, y la cimática es la prueba. Cuando
se emiten determinadas frecuencias, esos patrones de geometría, que vimos, esa geometría se reordenan. Perfecta, se da con ciertas frecuencias y con otras queda absolutamente roto el patrón. Entonces es como que responde musicalmente a ciertas cosas y a otras no encuentra esa vibración. Jorge, hay unas técnicas, la musicoterapia y la sonoterapia. Exacto. Usan cuencos tibetanos, diapasones. Ahí está. Se Inclusive utiliza el gong. El gong, ahí está. Bueno, las campanas de las iglesias que quedaban como vibrando, y que muchas veces se eliminaron en épocas de guerra y demás para fundirse, para hacer cañones, instrumentos de guerra. Sí. Y otra pausa. Bueno, termino brevemente con este concepto, que es un párrafo más, y ya cortamos. Porque las melodías y coros repetidos crean bucles de pensamiento. La música es un portal al mundo físico, y escucharla es como proyectar y lanzar embrujos o encantamientos a tu subconsciente. Está siendo constantemente influido, y es importante ser consciente de qué permite uno ingresar a su cerebro y a su sistema. Y ahora sí, vamos a la pausa. Hacemos una pausa entonces y volvemos con más La Noche del Búho. La Noche del Búho. Muy bien, amigos, continuamos con La Noche del Búho. Estás en el Museo Támaro conjuntamente para 970 Universal. Y seguimos con la columna de Arte, Arquitectura y Música. Ahí está. Y como vamos a abordar un concepto nuevo, vamos a interponer un fragmento musical. Muy bien. Hay un elemento que desde la antigüedad se consideraba el nexo entre todas las cosas, que llena el espacio infinito entre los cuerpos del universo, que da lugar a la palabra, que permite la música y que sustenta la energía, la materia y la vida. Me refiero al éter. Vamos a ver unos ejemplos, unas imágenes, un collage, donde hay una serie de edificios, algunos más antiguos que otros, donde el éter aparece como protagonista de estos edificios. En la imagen de arriba a la derecha vemos un experimento donde hay como una especie de torre de energía que se manifiesta en la boca del instrumento como una especie de radiación energética que es el éter visible. No es electricidad, no es plasma, es éter. Algo que pocas veces uno tiene la posibilidad de ver, o nunca, porque es algo que es un elemento tan invisible, tan peculiar, que muchas veces se lo ha desestimado como elemento de la naturaleza. Por ejemplo, en la aguja de esta iglesia, o de este edificio, vamos a llamarlo así, aparecen descriptos con cartelitos, arriba a la izquierda, todos los componentes de arquitectónicos que ofician como mecanismo para atrapar el éter y llevarlo concentradamente de una determinada manera adentro del edificio. Todos los edificios con agujas de la antigüedad tenían esta cualidad, esta propiedad, y sabían cómo hacerlo. Están todos los nombres por allí, y en el recuadro, en la composición de abajo a la izquierda,
hay distintos edificios, distintas agujas, tanto de Occidente como de Oriente, Medio Oriente, Sudeste Asiático, donde todas aparecen con esa estructura, esos componentes, y aparece una bujía ahí en el medio, porque de alguna manera actuaba como bujía, como concentradora de energía y la redistribuía hacia adentro del edificio. Y abajo, a la derecha, hay algo muy peculiar que es una especie de gran bombilla de luz accionada por éter, que es esa luminiscencia medio azulada. Y justo abajo, bien en la esquina de abajo a la derecha, hay un bajorrelieve en un templo egipcio antiguo donde aparece un esquema de la misma bombilla que ya en el antiguo Egipto ya se la utilizaba, ya sabían manipular el éter, cosa que es una tecnología desaparecida durante milenios. Hasta, recién en este siglo, el fines del siglo pasado. En la jerga de transmisión radial se dice estamos en el éter. En el éter, claro. En vez de decir el aire. Porque cuando surgió la radio, todavía el concepto del éter estaba vigente. Bien. Hasta hace unos 100 años, el éter fue la materia básica para los científicos y para los alquimistas también. El quinto elemento de la antigua Grecia. Una sustancia pura, divina e incorruptible que lo abarcaba todo. Componía los cuerpos celestes y el espacio entre ellos. Claro, uno tiene esa idea de que en el espacio exterior hay vacío. No, está el éter por todos lados. No habrá oxígeno, ni hidrógeno, ni otros elementos, pero el éter lo llena todo. Bueno, Marconi, Graham Bell, Edison, Tesla, todos ellos basaron sus estudios y sus cálculos científicos para sus invenciones, que seguimos utilizando hoy, en el entendido de que lo que nos rodea es éter, tanto dentro como fuera de la atmósfera, en el espacio profundo, porque el espacio no es vacío, no tendrá oxígeno o hidrógeno, pero el espacio está lleno de éter, que lo sustenta todo y es lo que permite las ondas electromagnéticas, el desplazamiento de la energía y la luz. 2500 años de científicos, historia y ciencia lo acreditan. El oxígeno vibra, resuena y se desplaza con el viento, pero el sonido y todas las demás formas de energía se desplazan en el éter. No me animaría a discutirle eso a Marconi, a Edison, ni a Tesla, que es considerado el científico más brillante del siglo XX. Y en la arquitectura, hasta 1930, se desarrollaron infinidad de dispositivos, pináculos, cúpulas, torres, campanas y resonadores diseñados para captar la energía a través del éter, conducirla verticalmente por el dispositivo, purificarla, condensarla y transformarla, enviándola al interior del edificio con un propósito energizante y terapéutico natural, para beneficio de sus usuarios. Todo eso fue eliminado por la arquitectura, que se ha hecho desde hace 100 años, sospecho que premeditadamente, forzando la sustitución y eliminación con el advenimiento de la arquitectura moderna a fines de los años 20. Y con el tiempo, esa tecnología sanadora fue olvidada por la ciencia y por la arquitectura misma. Vamos a ver una imagen, la imagen siguiente, que es bien interesante. Tenemos abajo a la derecha la tabla periódica de los elementos, que conocemos todos, que hemos pasado por preparatorios, ya utilizábamos esta tabla, y ni que hablar los que siguieron ramas que tienen que ver con la física y la química. Esa la conocen todos, pero casi nadie conoce la tabla periódica de Walter Russell, que está a la izquierda de la imagen, esa tabla vertical, que tiene una particularidad. La tabla de Mendeleev, que es esa tabla plana con colorcitos de abajo a la derecha, es una tabla como muy abstracta. Hay pocas, se pueden visualizar pocas relaciones entre los elementos, o sea, hay unas ciertas agrupaciones, pero queda por ahí.
La tabla de Walter Russell es una tabla tridimensional, aparece en el centro a la derecha una especie de espiral tridimensional, como un vórtice. Exacto. Bueno, así es como se desarrolla esta tabla, que está representada en el plano, pero la realidad es que es una representación de una composición estructurada tridimensionalmente. Como dos conos unidos. Como dos conos unidos, en realidad, sí. En esta sección es un solo cono, pero que tiene la cualidad de que los elementos que están, digamos, alineados por el centro tienen como propiedades resonantes musicalmente, claro, llamémoslo así. O sea, un elemento, o sea, en la tabla periódica de Mendeleev eso nunca se vería porque no tiene esa estructura visual, pero en la de Walter Russell todos los elementos están relacionados unos con otros espacialmente y de una manera resonante, musical, y con determinadas proporciones. Y arriba a la derecha se puede ver, por ejemplo, la doble hélice del ADN, ¿no? Esa cadena del ADN, y bien contra el borde de arriba a la derecha están de nuevo esas imágenes de la cimática que casi que corresponden literalmente con esa vista desde arriba de la cadena del ADN. O sea, hay toda una relación de elementos de la música, de la representación, de la física, de la química y de muchas otras componentes que está todo relacionado. Pero bueno, meterse en este tema, uno podría perderse en todas las derivaciones de la física y de la química. Tesla desarrolló aparatos para extraer la energía de la Tierra, condensando el éter de forma visible en un punto en el espacio. No electricidad, sino éter condensado. La energía que desarrolló permitía alimentar todo tipo de máquinas con energía libre e ilimitada. Posteriormente se lo llamó electricidad fría, y otros científicos la han utilizado para desarrollar vehículos hipereficientes y otras máquinas. Pueden verse manifestaciones visibles del éter en las puntas de algunas agujas y torres, como en las agujas de los templos camboyanos antiguos, que a pleno día aparecen como faros luminiscentes. Esa imagen que habíamos visto de esa especie de interior con esa radiación, bueno, así es como se ve a pleno día algunos templos, que no es electricidad, es éter, con luz generada por el éter. Bueno, también hay lámparas de plasma radiante cargadas con éter concentrado, una tecnología que ya se utilizaba en el antiguo Egipto, que es la bombilla esa grandota que vimos en la foto anterior. La canalización de la energía atmosférica del éter a través de vehículos, vectores, antenas y dispositivos de cobre hacia la Tierra se llama electrocultura y se utiliza para mejorar el rendimiento de los cultivos. Bueno, eso se está utilizando hoy y bastante. En 1910 dejaron de enseñar sobre el éter en las escuelas porque el éter era el secreto para la energía libre. Y esto iba en contra de los grandes intereses corporativos que controlaban recursos y medios energéticos. El éter podía cargarse eléctricamente, energéticamente, podía revitalizarte, podía sanarte, y esto tampoco convenía a la gran industria farmacéutica que ya se estaba desarrollando. Y científicamente al éter se lo desestimó, ridiculizó y enterró durante décadas. Hoy está resurgiendo con fuerza, con tecnología exitosa y todo tipo de aplicaciones también exitosas. El oxígeno vibra, resuena y se desplaza con el viento, pero el sonido, ya pasamos por aquí, un fenómeno que está presente en la naturaleza, tanto en la flora como en la fauna, diseñando patrones geométricos, es el fenómeno de la resonancia, que también se utiliza como recurso arquitectónico y tecnológico. Y vamos a
introducir este tema con un nuevo fragmento musical que ahora vamos a desarrollar. Esa resonancia que vibra hasta nuestro propio cuerpo y que nos hace sentir vivos al compás de un latido, se expande en nuestra comprensión del habitar, desde nuestro espacio más íntimo hasta la trama urbana y más allá. Pero el diseño de la ciudad, al igual que la arquitectura, ha ido perdiendo su pulso, su ritmo, su escala humana, sus lógicas vitales. Cada ciudad debe escuchar su propia música para encontrar su alma, resonando orgánicamente entre todas las escalas que abarca. Todo en la naturaleza vibra, desde las placas tectónicas a escala continental, hasta las células en el interior del cuerpo humano y hasta los biofotones emitidos por las cadenas de ADN. Y cuando un sistema vibra lo suficientemente fuerte, el otro sistema resuena en concordancia, respondiendo y sintonizando en la misma frecuencia. Esto es la resonancia, un principio muy importante en la biología. El sonido no solo se mueve a través de la materia, la organiza, esto es la cimática. Es el estudio de cómo la vibración genera orden en la materia, la frecuencia creando estructura. El cuerpo humano no es solo física y química interactuando en sistemas vitales coordinados. Entre muchas otras cosas, es electricidad y energía, es información y comunicación. Y cuando esa comunicación se interrumpe, aparecen las patologías. Cada vez más científicos apuntan que ciertas frecuencias pueden ayudar a restaurar la comunicación biológica perdida, recordándole a los tejidos cómo funcionar correctamente. Y otros científicos complementan que la luz, utilizada de ciertas maneras, puede también estimular la reparación, mejorando la circulación, mejorando la energía celular y acelerando la recuperación. Diferentes herramientas, diferentes aproximaciones, pero una sola idea básica, que el cuerpo es capaz de responder a las señales correctas, a las frecuencias correctas. Es como que están redescubriendo la rueda. Ahora algunas anotaciones sobre las aplicaciones de la frecuencia en la ciencia y en la vida, sueltas. Voy a mencionar algunas frecuencias de sonido específicas que ayudan a la relajación, a la meditación, a la paz interior y en alguna medida a la sanación del espíritu. Se llaman frecuencias solfegio, 396 Hz, 432 Hz, 528, 741 y 852 Hz. Cada frecuencia tiene sus efectos. John Stuart Reid la ha aplicado como música medicinal para sanar más rápido. Después, otro tema, hay una escuela en Utah, y no es la única, que ayuda a desarrollar la percepción de los niños a través de la vibración. Hacen ejercicios con los ojos vendados, con los que desarrollan la capacidad de ver y sentir los objetos del entorno a ciegas, porque cada objeto emite una vibración y frecuencia particular. Otro tema. El lino, la tela, sí. ¿no? Bueno, es el material que se utiliza para tela. Tiene la frecuencia más alta de todas las telas, 5000 Hz. El cuerpo humano tiene una frecuencia de 100 Hz. El lino actúa como una herramienta de sanación. En los hospitales, hasta principios de 1900, en que se eliminó el lino, los pacientes estaban envueltos en lino. Su alta frecuencia era transmitida a sus cuerpos y los ayudaba a recuperarse varias veces más rápido. Otro tema. A partir de esta noción
de que determinadas frecuencias tienen la capacidad de sanar, el doctor Rife desarrolló un aparato que emitía frecuencias y en 1934 usó esa máquina para curar 16 pacientes con cáncer terminal. Los primeros 14 se curaron completamente en 70 días. Los otros 2 se curaron 3 semanas después. Solo se requirieron 2 sesiones semanales de 3 minutos cada una. Frecuencia. Hay varias disciplinas científicas asociadas o derivadas del concepto de resonancia, como la electrocultura, la magnetogenética, la modulación comportamental, la programación biológica remota, la biopolítica, el grounding, el Shinrin-yoku, los espejos de Kozyrev, la biofotónica, la resonancia sensorial, la hidromodulación biológica cuántica, acupuntura, digitopuntura, cromoterapia, etcétera, etcétera. Hay incluso una tabla periódica de los elementos, que la mencionamos, desarrollada por Walter Russell, que no es un recuadro plano con casilleros, como la de Mendeleev, sino una estructura tridimensional en espiral, en donde los elementos se posicionan según sus frecuencias y ratios de resonancia, evidenciando relaciones y propiedades energéticas, físicas y químicas entre ellas, a través de una matemática sagrada con estructura musical. Cuando Russell le mostró sus trabajos sobre energía cuántica resonante a Tesla, allá por 1921, Tesla le sugirió que los enterrara durante 1000 años, porque la humanidad no estaba preparada para esto. Claro. Muchas de estas nociones se conocen y aplican desde hace miles de años, pero habían sido suprimidas por la ciencia y la medicina occidental moderna. La ciencia finalmente está recordando que somos seres resonantes y estructuralmente musicales. Bueno, una nueva pieza musical. A veces tenemos que observar a las tribus primitivas para recordar lo que hemos perdido, lo que la humanidad ha perdido como parte de sus capacidades y la relación con la naturaleza y el entorno. Hay todavía una tribu en Papúa Nueva Guinea, los Mamuna, que durante miles de años han conservado su canto, sus frecuencias, el color de su voz. Y están tan conectados a la tierra que cuando cantan, la tierra escucha. La selva se calma, los animales, hasta los más diminutos, se silencian. Es increíble, esto yo lo vi en un video, la selva con todo su alboroto, todos los animales, cada uno en sus lenguajes, y de pronto se ponen a cantar estos aborígenes. Y todo se calla. Y la selva se calla. Es increíble, es increíble. Como si todo vibrara al unísono y como si la tierra misma cantara a través de ellos. Vamos a ver una nueva imagen que es una vista aérea de una ciudad, hoy probablemente originalmente un pueblo más modesto, pero hoy es la ciudad de Siena. Preciosa ciudad en el medio de Italia, Sí. Donde en el medio de la imagen se ve la gran plaza, ¿no? De Siena, donde se desarrolla el palio de Siena, esas carreras de caballo que pegan toda la vuelta, que es famosa, el palio de Siena. Bueno, y se ve en la plaza del Mercado, un poco a la izquierda, la plaza de la Catedral, hacia arriba, pero lo interesante de esta imagen es que todo el trazado de sus calles es absolutamente orgánico en función a la implantación, al suelo, al terreno, ¿no? Las calles se van desparramando naturalmente según la topografía lo indique. Es como que la topografía le dice a el diseñador urbano, entre comillas, porque se daba todo muy orgánicamente, muy no tan programadamente.
Hoy es algo completamente distinto, incluso para algunos impensable, pero esto era como que el terreno y la ciudad respiraban y dialogaban el mismo idioma, ¿no? Uno se manejaba en función del otro. Las ciudades antiguas, las ciudades medievales, dialogaban con la naturaleza, escuchaban su voz, y las ciudades obedecían al mandato de la naturaleza, acompañando la topografía con sus colinas, elevaciones, depresiones, ríos y peculiaridades de cada entorno, siguiendo las tensiones naturales del paisaje y su energía orgánica y vital, manejando una escala poblacional apropiada a la densidad que puede absorber el lugar. Estos conceptos de un urbanismo orgánico, de una manera de entender la forma de vivir en comunidad en una ciudad, se fueron perdiendo con la construcción de las grandes ciudades racionales e indiferenciadas, cartesianas y abstractas, prescindentes de las lógicas naturales de implantación. Hoy pasas la raviolera y no pasa nada, la sé funcionar igual. Esa forma de urbanizar opera desde la soberbia de la imposición sobre el lugar, sin escuchar al lugar, aplanando y nivelando el terreno, entubando arroyos, eliminando playas, rectificándolo todo. Yo creo que la naturaleza tiene un pulsar vital y una música propia, y que es el deber del arquitecto y del urbanista escuchar tan atentamente como le sea posible antes de esbozar una sola raya de proyecto sobre el papel. Los antiguos lo llamaban genius loci, espíritu del lugar. Y uno tiene que estar atento a ese espíritu y comprenderlo para luego interpretarlo de la mejor manera posible. Bien, un siguiente fragmento musical que vamos a cambiar de tema. Y para terminar, un último concepto, la apticidad. Y vamos a mostrar la última imagen de toda esta serie, que es una fotografía que saqué de mi jardín favorito en toda la ciudad, que es el jardín japonés, que está atrás del edificio del Museo Blanes, en el predio del Museo Blanes. Es solo un detalle el jardín, porque el jardín es riquísimo, tiene cursos de agua, puentes, plataformas. En la avenida Millán, pasando el Miguelete. Precioso, los que no lo conozcan se los recomiendo. Bueno, y en esta imagen expresa muy sintéticamente, de una manera muy sencilla, una cantidad de elementos de los que voy a mencionar ahora hablando con el tema de apticidad. Es una experiencia personal y única para cada individuo que integra la memoria, las vivencias, todos los sentidos, la percepción integral, temperatura, escala, humedad, sensaciones físicas en relación a los espacios, movimiento, asociaciones sensoriales en función de la materialidad de los elementos y sus cualidades, la conciencia corporal en relación al entorno, la manera racional o intuitiva de entender lo que nos rodea, el tiempo, el silencio y la música más allá de la música. La apticidad es un sistema sensorial y vivencial integrado, con su propia energía, con su propia música, en relación al humor y a las circunstancias del momento, con su ritmo vital, todo al servicio de la materialidad plástica y arquitectónica, para generar la experiencia de vida más enriquecedora posible. La apticidad es un concepto que probablemente nunca escuches en la Facultad de Arquitectura, pero que es tan esencial como la forma misma de habitar. Y un último pasaje musical, como para terminar de ordenar toda esta secuencia, nos va a ayudar a redondear el tema.
El verdadero propósito de esta presentación es tomar una serie de disciplinas familiares, el arte, la arquitectura y la música, descubrir posibles vínculos entre ellas para que en su interacción enriquezcan el resultado y sumarles algunas nociones menos conocidas, la sinestesia, la simática, el éter, la resonancia, con el fin de expandir nuestro horizonte mental en la consideración interdisciplinar y al mismo tiempo disfrutar del aspecto lúdico propio de las artes en el proceso de aproximación a los conceptos y las relaciones. Y el primer paso en este camino es entender que la música es mucho más que melodía, ejecución, interpretación y ritmo para el agrado del oído y el espíritu, y que es muy propio de las artes plásticas y de la arquitectura especialmente, combinar, integrar y fundir disciplinas distintas, pero complementarias, como la arquitectura con el paisajismo, con las artes plásticas, con la tecnología, con la ingeniería, con el urbanismo, con la mecánica y también con la música, enriqueciendo la experiencia vital en el entendido y la aspiración de que el resultado sea mayor que la sumatoria de las partes. Muy bien. Muy interesante todo. Impactante, ¿no? Cómo fuimos del arte a la ciencia. ¿Tenemos algo para comunicar? ¿Nos tenemos que ir ya? ¿Nos vamos? Nos echan, nos tenemos que ir. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. A ti, Jorge, como siempre, muchas gracias. Muchas Beatriz, gracias. a todos ustedes que nos siguen, muchas gracias como siempre. Nos van a ver el viernes, este viernes, en el streaming, y nos van a ver el domingo en 970 Universal. Chau. La noche del búho. Si querés capacitarte en bienestar y terapias corporales, 2026 es el año para impulsar tu camino profesional de forma independiente. Elegí masaje integral y auxiliar en kinesiología, auriculoterapia integral, digitopuntura, drenaje linfático, reflexología, masaje estético y técnicas de spa, aprendizaje práctico y presencial, pensado para vos. Inscribite hoy. Consulta a la web o llama 2409-1515 o por WhatsApp 091 49 15 15 de Mapá Tres Cruces. Caminos del Agua, deportes y recreación. Navegamos en canoa los humedales de Santa Lucía. Ecoturismo en el oeste de Montevideo. Escuela de canotaje en Santiago Vázquez. Seguinos en Instagram, @Caminos del Agua UI, o comunicate al 091 335 990. Escuela de canotaje en Santiago Vázquez. Presenta Arasul para su línea Asepsis. Desinfectante de amplio espectro. Utilizado en la industria alimenticia como bodegas, lácteos, frigoríficos, tanto para lavado de maquinarias como para envases y locales. A diferencia de amonios cuaternarios y lejías, Asepsis no deja residuos tóxicos ni clorados. Es de rápida acción y muy fácil eliminación. ¿Tenés una cervecería artesanal? Asepsis se encarga de proporcionarte una desinfección efectiva en minutos. Ideal para fermentar, botellas y equipos de envasado. Mantén tu espacio cervecero impecable. Asepsis es amigable con el medio ambiente. Es la opción perfecta para los cerveceros que se preocupan por su producto y la sostenibilidad. No dejes que la contaminación arruine tu arte. Llámanos al 2-222-3910, arasul.com o arasul@arasul.com. La noche del búho. Siente el ruido de la calle, no hay más perros que no ladren, se van hombres con el viento, nada espera ni un momento, los vapores de la aduana, arriba gente. La basura